Hola a todos y bienvenidos a este video. Continuando con el tema del video anterior, ya hemos definido lo que es el producto tensorial entre dos matrices. Vamos a ver entonces cómo podemos utilizar ese producto para redefinir como tal el concepto de tensor y el concepto de producto tensorial. Comencemos entonces. Recordemos que si tenemos dos vectores, digamos en R3, por ejemplo el vector U, de la forma U sub 1, U sub 2, U sub 3, un vector con tres componentes, y un vector V de tres componentes, digamos B1, B2 y B3, nosotros a través de estos dos vectores definíamos un nuevo objeto que nosotros estábamos llamando tensor, ¿cierto? Entonces ese tensor, digamos T, se formaba básicamente al efectuar el producto exterior entre el vector U con el vector B. 1, 2 y 3, ¿cierto? Producto exterior con el vector B que tiene componentes B1, B2 y B3. Y esto en uno de los videos anteriores lo habíamos definido simplemente como este vectorcito, ¿cierto? Multiplicado matricialmente con el producto usual de matrices por este vector, pero esta vez transpuesto, ¿cierto? Entonces lo transponíamos, B1, B2 y B3. Al efectuar entonces este producto, recordemos que obteníamos como tal esta matriz, ¿cierto? La matriz U3B1, U3B2 y U3B3, ¿cierto? Y básicamente cada una de estas componentes iban a ser como tal las componentes del tensor. Ahora quiero que nos concentremos un poco en el significado geométrico de esta operación. Entonces, como estamos viendo, estamos tomando dos vectores que pertenecen a un espacio de tres dimensiones y como resultado estamos obteniendo un tensor que como tal tiene 9 componentes. Y esto se debe básicamente al hecho, recordemos, de que nosotros podemos escribir de forma más compacta utilizando el convenio de la suma este tensor en términos de estas componentes, ¿cierto? En la forma U sub i b sub j por e sub i, aquí producto exterior con e sub j, ¿cierto? Donde estos subíndices tienen rango o recorren los elementos del siguiente conjunto, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y como lo decía en el video anterior, el orden de este tensor va a ser 2 porque tenemos dos subíndices libres en las componentes, ¿cierto? Y como tal el rango de los subíndices, el rango máximo es 1, 2 y 3, o sea que es 3. O sea que en total vamos a tener ese rango elevado al número de índices libres, que sería 2, y nos da como resultado 9. Y bien, otra forma de escribir este tensorcito en términos de la letra T, como le he llamado yo, ¿cierto? Sería, cambio yo estas componentes y las escribo en la forma T sub ij multiplicado por E sub i por E sub j. Listo. Y ya sabemos que este producto exterior nos da como resultado una matriz que tiene un 1 en su componente, en la componente ij. Listo, en la componente ij ella tiene un 1 y en las demás componentes tiene un 0. Ahora, ¿qué relación tiene como tal el producto exterior con el producto de Kronecker? De hecho, son la misma cosa, solamente que particularizada al caso de vectores. De hecho, si nosotros utilizamos la definición de el producto de Kronecker, noten que podemos obtener esta misma matriz utilizando esa definición. ¿Por qué? Entonces, hagámoslo por este lugar. Tomemos el vector U, U1, U2 y U3. Y nos vamos a olvidar aquí por un momento del producto matricial usual con el que yo estaba obteniendo esta matriz.
y nos vamos a concentrar como tal con el producto de Kronecker. Listo, ahora la vamos a ver desde ese punto de vista. Ese producto lo voy a hacer aquí por definición con el vector B transpuesto, entonces B1, B2 y B3. Si vemos esto desde el punto de vista matricial, estos vectores, esto sería una matriz de tamaño 3×1 y esta sería una matriz de tamaño 1×3, una fila por 3 columnas. Entonces podemos aplicar la definición del producto de Kronecker, que es básicamente tome cada una de las componentes de esta matriz y multiplíquelas por esta matriz. Entonces comenzamos con la primera, U1 multiplicada por esta matriz B1, B2 y B3, U2 multiplicada por la matriz B1, B2 y B3, perdón, B2 y B3, y U3 multiplicada por la matriz B1, B2 y B3. Y si nosotros desarrollamos como tal esos productos y lo escribimos en forma matricial, pues obtenemos exactamente esta misma matriz. Noten, U1 por B1, U1 por B2, 1 por B3, 1 por B3, hagámoslo ahora con esta, U2 por B1, U2 por B2, U2 por B3, U3 por B1, U3 por B2 y U3 por B3. Entonces de hecho, esta matriz se obtiene ahora sí al efectuar el producto de Kronecker entre este vector fila con este vector columna. Entonces vemos que el producto de Kronecker es una versión más general del producto, o es la versión general del producto exterior que nosotros habíamos definido en un video previo como producto tensorial. Entonces de ahora en adelante podemos tomar por definición de producto tensorial el producto de Kronecker. Listo, el producto de Kronecker. Ahora que ya sabemos cómo se comportan los tensores de orden 2, pues pasemos entonces y aumentemos un poco más el nivel y entonces analicemos los tensores de orden 3. ¿Cómo los podríamos definir nosotros de forma natural, de manera similar a como definimos los tensores de orden 2? Ya recordemos que el 3 hace referencia al número de índices libres. Aquí voy a suponer, por ejemplo, que vamos a tener un tensor que tiene sus índices libres, bueno, en sus componentes, ojo, acá es en sus componentes, entonces tenemos la I, tenemos la J y tenemos, por ejemplo, la K. Entonces, en términos de las componentes, podríamos representar ese tensor, o lo podemos representar como componente T sub IJK por el producto de Kronecker. ¿Sí? Aquí vamos a hablar ahora del producto de Kronecker entre los vectores I unitario, J unitario y el sub K unitario, ¿cierto? Aquí vamos a suponer que los subíndices I, J y K varían entre 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, los subíndices libres de esta componente varían en el conjunto 1, 2 y 3, ¿sí? O sea que ese sería el rango máximo de cada subíndice. Y como son 3 subíndices libres y el rango es 3, entonces ¿cuántas componentes deberá de tener este tensor? Entonces básicamente deberá de tener 3 a la 3, ¿cierto? El rango máximo, ¿cierto? Elevado al número de subíndices libres, que sería 3. Esto nos daría, ¿cierto? 3 por 3 por 3, que sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Es decir que el arreglo que nosotros debemos de tener en cuenta es un arreglo que en este caso es matricial. Lo vamos a representar por una matriz, pero va a ser una matriz que va a tener como tal 27 componentes. Entonces, para representar ahora ese tensor
gráficamente vamos a suponer que proviene de ese tensor T, proviene básicamente de realizar el producto de Kronecker entre tres vectores, digamos U, B y W. Listo, entre tres vectorcitos. Y aquí vamos a utilizar la propiedad asociativa del producto de Kronecker, ¿sí? Con el fin de poder definir bien cómo va a ser este objeto que tenemos. Listo. Entonces voy a asociar el vector U con el vector B, ¿cierto? Entonces voy a realizar primero este producto tensorial aplicando la definición de producto exterior y después vamos a multiplicarlo, ¿sí? Producto de Kronecker con el vector W, y vamos a ver cuál es el arreglo que vamos a obtener. Aquí es importante algo, ¿sí? Sin importar mucho la forma que vaya a tener esa matriz que va a representar este tensor, esa matriz como tal debe de contener todas las posibles combinaciones de los productos de las componentes de estos vectores, que en total van a ser 27, ¿cierto? Y la forma en la que se organicen las componentes de ese tensor, del tensor T en la matriz, va a depender básicamente de cómo yo realice estos productos de Kronecker, ¿cierto? Y de cómo estén representados estos vectores. En este caso, todos van a ser vectores columnas, ¿cierto? Todos van a ser vectores columnas. Sin embargo, como vamos a aplicar aquí la definición de producto exterior, pues entonces vamos a requerir siempre que el segundo vector, el que esté en el lado derecho, esté en modo fila. Listo. O sea, lo transponemos básicamente y lo transformamos en un vector fila. Entonces, si respetamos esa regla que habíamos establecido en un video anterior, pues entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces va a ser el producto de U con el vector B transpuesto, en eso se transforma este producto de Kronecker. Esto como tal nos va a dar como resultado una matriz, y luego esa matriz pues la vamos a multiplicar pero con el producto de Kronecker por el vector W. Y bien, ¿qué nos da el vector U por el vector B transpuesto? Es esa matriz, ya la hicimos de manera previa, yo simplemente la voy a copiar y pegar, ahí está, nos daría esa matriz. Y con esta matriz pues vamos a realizar el producto de Kronecker con el vector W, ¿cierto? Entonces voy a escribir el vector W en términos de sus componentes, sería W1, W1, W2, ¿cierto? W3. Aquí, ¿qué pasa? No hemos definido, o bueno, no tenemos como tal una interpretación de cómo efectuar un producto exterior, aquí entre comillas, entre una matriz con un vector. Entonces no importa, aquí lo que interesa en realidad es organice de manera adecuada las componentes del tensor en un arreglo matricial. Ya después usted mira cómo lo representa geométricamente, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a utilizar la definición de producto de Kronecker. Entonces voy a tomar cada una de estas componentes y las voy a multiplicar por este vector. Eso nos va a dar como resultado una matriz de tamaño 27 por 3, ¿cierto? Perdón, de tamaño 9 por 3, es decir, 9 filas por 3 columnas, ¿cierto? De acuerdo con la definición del producto de Kronecker. Entonces yo voy a llamar a el vector W, ¿sí? Llamémoslo como vector W. Y aquí sencillamente voy a multiplicar cada una de estas componentes por este vector. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces la misma matriz, ¿cierto? Voy a borrar esto por aquí. Entonces esta componente multiplicada por el vector W
esta otra componente multiplicada por el vector W, esta por el vector W. Pasamos ahora con la tercer componente. Entonces pego esto por aquí y organicemos esto un poco. Voy a colocar estas componentes por este lugar, ¿cierto? Y ahora estas componentes, cada una de ellas las multiplico por W. Entonces W, W, W por acá. Ahora tomo las componentes de la fila, perdón, de la columna 3, U1B3, U2B3, U3B3, y cada una de ellas las multiplico por el vector W. W, ¿sí? Bien. ¿Qué me daría, por ejemplo? Hagámoslo, bueno, se me acabó el espacio, hagámoslo por ejemplo por este lugar. ¿Qué me daría, por ejemplo, tomar la componente U1B1 y multiplicarla por el vector W? Hagámoslo por aquí, por este lugar, a modo de ejemplo. Entonces U1B1 multiplicado por el vector W. Entonces eso sería básicamente 1B1 por la primer componente W, 1B1, W1. Ahora 1B1 por la segunda componente, que sería W2, y luego 1B1 por la tercera componente, que sería W3. O sea que solamente este término de aquí representa como tal estos tres términos de este vector, ¿sí? Hay que hacer lo mismo para cada una de estas componentes. Entonces, haciendo lo mismo para cada una de esas componentes, es que esta matriz aumenta básicamente de tamaño y se transforma en una matriz de 9 filas por 3 columnas, ¿cierto? Porque esta componente me va a generar 3 componentes, esta otras 3, que serían 6 en total, más otras 3 de esta última componente, serían 9 componentes. Ahí estarían entonces las 9 filas de la matriz y las 3 columnas de la matriz, ¿cierto? Y en total ahí van a estar todas las posibles combinaciones de productos entre los vectores V y W. Entonces voy a hacer eso a continuación. A continuación les voy a presentar esa matriz y vamos a analizarla un poco. Bien, por este lugar tenemos entonces la versión expandida de la matriz, de esta matriz, o bien del tensor T. Entonces, si nos damos cuenta, esta componente que tengo yo aquí en su versión expandida, pues nos produce estas 3 componentes que tenemos acá, ¿cierto? Sería multiplicar U1 por B1 por cada una de las componentes del vector W. Entonces tendríamos 1B1W1, 1B1W2 y 1B1 por la tercera componente del vector W. Hacemos lo mismo, por ejemplo, para el vector, perdón, para esta componente, para la componente 2,1 de esa matriz, se nos expanden estas 3 componentes, ¿cierto? Nos quedaría entonces, por ejemplo, U2B1 por W1. Aquí estaría la primera componente, la segunda componente sería este mismo escalar por W2, entonces U2B1 por W2. Y lo mismo para la tercera componente, ¿cierto? Multiplicamos U2B1 por la tercera componente. Y eso es lo que hemos hecho básicamente con cada uno de estos términos. Simplemente los hemos expandido para obtener básicamente esta matriz. Si ustedes notan, en esa matriz expandida yo he pintado de ciertos colores algunas filas, ¿no? Por ejemplo, noten que la fila 1 de la matriz está resaltada de color rojo. Todas esas componentes las resalté de color rojo. La fila 4 también está resaltada de color rojo. Y la fila 7 también está resaltada de color rojo. Análogamente la fila 2 de color azul, con la fila 5 y con la fila 8 de color azul, y de color amarillo las filas 3, 6 y 9. ¿Por qué las pinté de esos colores? Básicamente porque nosotros
Si queremos ver una representación un poco más geométrica de las componentes de este tensor, pues entonces sencillamente a esta matriz le podemos extraer básicamente la primera columna, la primera fila, la fila 4 y la fila 7, y las podemos unir todas en una matriz de tamaño 3×3. Hacemos lo mismo con la fila 2, que está de color azul, con la fila 5 y con la fila 8. Y hacemos lo mismo con las filas que están de color amarillo, ¿cierto? Tenemos 3 filas de color amarillo, entonces también las empaquetamos en una matriz que tenga por filas exactamente esas filas de esos colores. Y básicamente tenemos el siguiente esquemita. Aquí yo tengo la fila 1, ¿sí? Aquí yo tengo la fila 2, aquí yo tengo la fila 4 y aquí tengo la fila 7. Como ven, al juntar esas 3 filas estoy formando una matriz de tamaño 3×3. Y cada una de esas componentes está ordenada de la siguiente forma. Noten que aquí yo he ubicado estas 3 matrices, ¿cierto? Estos 3 bloquecitos de componentes de las combinaciones de las componentes V y W en este espacio tridimensional, ¿sí? Formado por los ejes W, el eje U y el eje B. Los ubiqué de esta manera de acuerdo a cómo se comportaban los subíndices en cada uno de estos arreglos. Entonces notemos, por ejemplo, esta capa, llamémosla así, esta capa de componentes. Aquí en esta capa, ¿sí?, estamos manteniendo constante este parámetro, ¿no? W1, o esa componente del vector W. Esa primer componente la dejamos ahí quietecita, y como notamos, como podemos ver, vamos variando a lo largo del eje U y del eje B. Entonces aquí estamos en W1 constante. Entonces vamos variando en dirección de U. Entonces yo esta variación la estoy colocando de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero esto depende ya de cómo sea el ordenamiento que ustedes quieran realizar. Entonces aquí yo tengo U1, U2, U3. Como pueden ver en cada una de las columnas es el mismo comportamiento, U1, U2 y U3. Por aquí también U1, U2 y U3. Entonces estas componentes pues crecen a lo largo de este eje, ¿cierto? Y V pues entonces crece a lo largo de ese eje también. Aquí yo tengo, por ejemplo, B1, B2, B3, B1, B2, B3, B1, B2 y B3. De esta manera podemos organizar de forma adecuada cada una de estas componentes, ¿cierto? De la matriz que representan las componentes del tensor. Pasa exactamente lo mismo con esta otra capita. Esta sería la capa W2 y esta sería la capa W3. Aquí se mantiene constante W2, ¿cierto? Y se van variando las componentes a lo largo de U y a lo largo de B. Lo mismo también para esta matriz. Si ustedes de pronto han indagado en internet, ustedes pueden ver que nos presentan algunas veces los tensores de tercer orden como un arreglo espacial, ¿cierto?, de ciertas componentes, ¿no?, en el espacio, y nos lo muestran como una especie de matriz tridimensional. Pero en realidad las componentes de esa matriz tridimensional son las componentes de esta matriz, ¿sí? El tensor como tal, organizadito, con las componentes organizadas, se puede representar mediante esta matriz por definición, como ya lo hemos visto. Entonces esta simplemente es una representación pictórica de las componentes del tensor. Bueno, ustedes se preguntarán, listo, interesante que se puedan escribir las componentes de esa forma, pero ¿para qué nos sirve tenerlas escritas de esa manera? Porque precisamente si yo este arreglo dos-dimensional, que sabemos que representa un tensor que tiene como tal 27 componentes, tiene 27 componentes,
Se puede ver, bueno, esas componentes se pueden organizar espacialmente para que se vean de esta forma. Pero yo puedo utilizar este mismo bosquejito para ver cómo es la base de esa matriz, ¿sí? ¿Cómo puedo yo organizar, o cómo puedo yo descomponer ese tensor en términos de los tensores base? Y los tensores base pues básicamente van a ser matrices con ceros en todas partes, menos en la posición IJK décima, análogamente como lo hacíamos para tensores de orden 2. Lo podemos hacer también utilizando este esquemita para poder construir las bases de ese tensor. Entonces veamos algunos ejemplitos y con eso terminamos entonces este video. Como ustedes pueden observar, aquí en el grafiquito yo he eliminado todas las componentes salvo una componente. Por lo siguiente, a modo de ejemplo, este tensor, aquí el tensor TEL que estoy mostrando, se puede escribir, ya sabemos, en la notación del convenio de la suma de Einstein de esta manera. Pero esto como tal va a representar una triple sumatoria, ¿cierto? Donde cada una de esas sumatorias van a variar desde IJK, ¿cierto? Y varía desde 1 hasta 12 hasta 3, lo mismo para J y lo mismo para K. Entonces representa una sumatoria triple, ¿cierto? Y esa sumatoria triple, pues entonces aquí está en términos de los tensores base de ese tensor, ¿cierto? Que serían los tensores E sub I, E sub J y E sub K. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se van a ver estos tensores base en términos de este diagramita? Entonces, ahora sí, retomemos. Aquí en cada una de estas capitas yo he eliminado, bueno, en esta capa en la azul he eliminado las componentes y en esta otra capa también he eliminado las componentes. Entonces ahí vamos a colocar ceros, listo. Entonces aquí coloco un 0, coloco ceros también. En la otra también coloco ceros porque eliminé todas las componentes, 0. Y en esta únicamente dejé la componente, esta componente, la componente 221. Entonces bien, la voy a borrar. En lugar de ella voy a escribir un 1. Y en las demás partes, en los demás lugares de este arreglo, pues voy a colocar también ceros. Listo. Esta sería entonces, combinando este arreglo, ¿cierto? Combinando estos tres arreglos, desapilonando cada una de estas matrices y organizándolos en esta forma, ¿cierto? En la forma de nuestro arreglo 2-dimensional, colocándolas, ¿cierto? Apilonándolas en este orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos entonces nuestro primer tensor de la base. O bueno, tenemos uno de los tensores de la base. En total van a haber 27 tensores base. Este va a ser uno de esos 27 tensores base. Va a ser una matriz, básicamente. Bueno, hagámoslo por este lugar. Voy a borrar por aquí. Mejor dicho, en esta sumatoria va a ser el tensor que tiene la siguiente forma. T sub, aquí el que estaba era 2, 2, 1, ¿cierto? Entonces sería T sub 2, 2, 1, que multiplica a E sub 2, producto tensorial con E sub 2, producto tensorial con E sub 1, ¿cierto? Listo. Y esta componente básicamente era la componente U sub 2 por B sub 2 por W sub 1. Y esto que multiplica nuevamente a E sub 2, producto tensorial, E sub 2, producto tensorial, E sub 1. Y básicamente este tensor base se representa de esta manera. Y como le iba a decir,
ese tensor base, en términos matriciales, las componentes de ese tensor pues van a ser de la siguiente manera. Entonces únicamente va a ser una matriz de tamaño 9 por, ¿cierto? 9 por 3, va a tener 27 componentes, y exactamente en la fila 4, columna 2, fila 1, 2, 3, 4, columna 1, 2, ¿sí? Vamos a tener un 1, que es exactamente este 1, listo, ese 1, y en las demás componentes de esa matriz van a haber ceros, o van a ser todos ceros, ¿sí? Todo va a ser cero, salvo esta componente. Y esta sería entonces un tensor de la base. Entonces, como tal, hay 27 tensores, y una forma gráfica de representarlos pues es esta, la que vimos en este video. Y bien, con esto terminamos este video. Pues básicamente esa era la idea, ¿no? Introducir el concepto de tensores de orden superior y por lo menos presentarlos, que se pueden explicar digamos de esta forma en el espacio tridimensional. Ya si tenemos un tensor de orden 4, pues ya no va a tener una representación tan visible como esta, ¿cierto? Inclusivemente ni se va a poder dibujar por la cantidad de componentes que va a tener, ¿sí? Entonces bien, con esto terminamos el video. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que estés atento de las demás publicaciones, de los demás videos que vaya subiendo al canal. Entonces, para que estés atento, activa la campanita, que no se te vaya a olvidar. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente video.